Jadis, al llegar donde se encontraban todos, mencionaría que había sido una revelación muy interesante. Incluso el dios Rape se había sorprendido, y como ahora ya no tenía nada más que dialogar, el si vivían o no dependía enteramente de él. Jadis les mencionaría que a pesar de todo, él se había atrevido a idear un plan para tener una familia feliz. Aunque lo llamaran maldito, mantenía la esperanza de que algún día pudieran entenderse. Elencia intentaría dialogar con él, pero sería silenciada de inmediato mientras la llamaban traidora. George, por su parte, le diría a Jadis cómo es que era capaz de autoproclamarse emperador dragón, y que por ese motivo lo ejecutaría. Así procedería a lanzarle un potente ataque que, sin embargo, no le haría ni un solo rasguño a Jadis. George se sorprendería de esto, pues según él, la magia de Jadis aún debería de estar sellada, llamándolo además monstruo asqueroso. Jadis le respondería que si él era un monstruo, entonces ellos ¿qué eran? Ya que utilizaban el país y a su gente como excusa para intentar matarlo. Les diría que eran ellos los verdaderos monstruos, y que no sería él quien terminaría ejecutado, sino ellos. Tras esto, Jadis, haciendo uso de su poderosa magia, golpearía a todos. Justo antes de acabar con Elencia, Jill llegaría rápidamente para detenerlo, rogándole que no lo hiciera. Jadis, por su parte, le diría que lo habían aislado, lo culparon de maldiciones y de todo lo que no les convenía. Según él, eran todos ellos los que no deberían haber nacido, no él. Jadis estaba decidido a matarlos a cada uno de ellos. Jill sabía que si no lo detenía, Jadis sería igual que aquel otro de su futuro. Sin embargo, Jadis estaba dispuesto a hacer que se arrepintiera de haber nacido, tal y como lo hicieron sentir a él. Entonces Jill le diría que tendrían 10 hijos. De inmediato toda la magia de Jadis se dispararía, mientras confundido le preguntaría a qué se refería. Jill nuevamente le diría que daría a luz a sus hijos, y serían 10. Ella se encargaría de criarlos ya que venía de una familia numerosa. Eran 7 hermanos y su hermana mayor ya tenía 3 hijos. Además casarían a una de sus hijas con Lord Rister, quien sería su yerno, y a uno de sus hijos con Lady Elencia, quien sería su nuera. Así todos serían felices y ese sería su plan para formar una familia unida y feliz. Un tanto raro, pero funciona. Y él continuaría diciéndole que no se rindiera. Aunque Elencia y Rister no comparten su sangre, eran buenos hermanos para él. Incluso ella, que no compartía su sangre, quería que volvieran a ser una familia. Siempre había un camino, siempre se podría volver a empezar. Además, ella sería la encargada de hacerlo feliz, recordándole que siempre cumplía su palabra. Las palabras de Jill llegarían al corazón de Jadis, despojándolo de todo odio y rencor, mientras al mismo tiempo Rape se hacía presente en su forma de espada. George, sin embargo, volvería a empuñar su espada con la única idea de matar al muchacho, maldiciéndolo por haber nacido. Jadis, mientras lo llamaba traidor, le diría que pagaría por haberse hecho pasar por el emperador. Además le daría la opción de rendirse. Si lo hacía, lo ejecutaría como miembro de la familia real, lo cual sería una muerte más digna. Caso contrario, su cuerpo entero se pudriría y moriría, ya que al falsificar la espada celestial iba en contra de las reglas del mundo. A George no le importaba esto, por lo que volvería a atacar a Jadis. Sin embargo, este una vez más repelería el ataque. Rister intervendría para intentar detener a su tío, diciéndole que Jadis estaba dispuesto a reconocerlo como miembro de la familia. A esto se uniría Elencia, quien agregaría que ahora confiaba en Jadis. Admitiría que ellos habían sido egoístas, pensando solo en salvarse. Pero aún así, Jadis los había perdonado y demostrado ser un buen emperador. George seguiría aferrado a su convicción de matar a Jadis. En ese momento, el dragón negro junto a todos los aliados rodearían a George. Sin embargo, en ese preciso momento sería consumido por la falsa espada, lo que lo transformaría en una criatura horripilante. George tendría un breve enfrentamiento con la dragona negra, pero lograría escapar dirigiéndose a la capital. Jill, al ver esto, pensaría que George atacaría a los civiles, por lo que decidiría ir a pelear. Sin embargo, Jadis la detendría, diciéndole que solo él lucharía. Luego le ordenaría a la dragona negra que acompañara a Jill y ayudara a su gente. Jadis se dirigiría a Jill para decirle que era muy peligroso que ella se enfrentara a George sin su magia, y que acabar con él era su deber como emperador dragón. Acto seguido desaparecería. George, mientras destruía parte del castillo, se autoproclamaría un descendiente del dios dragón, aquel que se enfrentaría a la diosa. Justo en ese momento aparecería Jadis para detenerlo. George lo atacaría de inmediato, desatándose un breve enfrentamiento entre ambos.
Jadis estaría dispuesto a acabar con su tío, diciéndole que, aunque sus métodos no fueron los más correctos, lo respetaba por intentar proteger a la gente, al imperio y a su familia. Como despedida, Jadis lo eliminaría con un único y poderoso ataque que terminaría por destruir a George. La espada de este último quedaría entre los escombros. Sin embargo, en medio de la destrucción se vislumbraría una silueta de un brazo misterioso que se hacía con ella. Medio mes después, Jill estaría junto a Zeke y Camila. Esta estaría preocupada porque aún no había recuperado su magia. Si la suya no había regresado, eso significaba que la de su majestad tampoco. Zeke mencionaría que tal vez tardaría un año en recuperarse. Sin embargo, todo le parecía extraño a Jill, ya que se suponía que la espada falsa con la que habían sellado su magia había sido destruida junto a George. En ese momento también llegaría Jadis y Rister, este último regañando al primero por no llamarlo hermano mayor. Elencia intervendría diciéndole a Rister que no debía obligarlo, ya que no estaban en posición de exigirle nada. Sin embargo, Rister no le haría caso, mencionando que no debían contenerse, ya que el dragón negro y el dios dragón los reconocerían como parte de la realeza. Además, no debía confundirse amabilidad con irresponsabilidad. Rister insistiría que Jadis era su hermano menor, y no había razón para no tratarlo como tal. Elencia le recordaría que Jadis era el emperador, pero Rister diría algo clave: al menos ellos no debían temer. Elencia estaría de acuerdo con eso. Mientras los demás sonreían, al parecer Rister había ganado esta ronda a Jadis. Este último murmuraba que apenas llevaban 2 meses y no debía sentirse superior, mientras lo llamaba hermano mayor. Rister, al escuchar esto, se mostraría complacido de que finalmente lo reconociera como su hermano mayor, lo que lo llenaría de alegría y aires de superioridad. Sin embargo, su risa incontrolable terminaría cuando casi se ahogara. Tras esto, Jill encargaría a su majestad a Elencia mientras pasaba por el desfile, ya que no asistiría. Además mencionaría que, con su altura, no sería capaz de ver el desfile triunfal, pues aunque ya cumplió 11, debería crecer un poquito. Jadis quedaría inmóvil al enterarse de que Jill ya había cumplido 11 años. Jill le diría que los había cumplido cuando su majestad estaba apresado y era llevado en la carroza. Jadis, ahora derrotado, no podía creer que se había perdido el primer cumpleaños de su esposa, en el que se suponía que estarían juntos. Sin embargo, Jadis con determinación diría que entonces cancelaba el desfile para celebrar en su lugar su cumpleaños. Rister enseguida le diría que no podía hacer eso. Jadis, como ya era costumbre, volvería a deprimirse en un rincón, mencionando que entonces renunciaría a ser el emperador, ya que un emperador que no celebra el cumpleaños de su esposa no merecía hacerlo. Todos al escuchar esto intentarían calmarlo, diciéndole que luego lo celebrarían juntos. Sin embargo, Jadis, mientras lloraba, seguía diciendo que renunciaba a ser el emperador. Jill con gentileza se le acercaría para decirle que podían celebrar todos juntos después del desfile. Así sería más fácil festejar junto a todos. Además, podrían prepararle un pastel grandote con fresas. Jadis de inmediato se recompondría y estaría de acuerdo, prometiendo hacer la fiesta más grande de todo el imperio. Así usara su poder como emperador como debía ser. Rister no estaría de acuerdo con todo eso. Sin embargo, Elencia le diría que no fuera aguafiestas, pues mientras todo marche en paz está bien. Camila, por su parte, mencionaría que prepararían regalos para Jill entre todos. Zeke preguntaría qué había pasado con aquel chico, refiriéndose a Laurence. Elencia enseguida le diría que había vuelto como escolta de la princesa Faris y que ahora mismo se dirigirían a Kratos. En este momento debían estar partiendo a Veilburg. Jill, al escuchar esto, le pediría un favor a su majestad. Rafe ahora había transportado a Jill a Veilburg. Al parecer, la protagonista le había dicho que quería hablar con Zephyr. De inmediato se disculparía con Rafe por engañarlo, pues en su lugar había llegado para comprobar algo. Jill ahora se encontraría con Faris, que estaba a punto de partir. Esta última enseguida le diría que no pudo darle el pésame por lo ocurrido con Lord George, pues según supo, él había cortado lazos con su majestad. Unieron fuerzas para enfrentar el ataque de aquel monstruo en la capital y sin embargo, él falleció en la batalla antes de poder vencer al monstruo. Jill, al escuchar esto, se daría cuenta de que esa era la versión que escucharían los de Kratos, y muy seguro fue obra de Laurence. Esta de inmediato le diría que había sido Geralt quien le dio esa espada falsa a George. Enseguida le preguntaría a Faris si esa espada la había creado ella o la diosa. Además estaría segura de que ella fue quien convirtió a George en un monstruo.
Varys le preguntaría si acaso tenía pruebas. Jill le diría que la magia de su majestad seguía sellada, lo que significaba que la espada falsa con la que fueron sellados seguía por alguna parte, y para ocultarla hicieron parecer que la espada se había fusionado y formado un monstruo. Varys, con una sonrisa, le diría que no se había equivocado. Jill entonces le preguntaría por qué habían hecho todo eso, además de cuál era su verdadera intención al venir hasta aquí. Varys enseguida le respondería que ella misma ya había dado la respuesta. En ese momento, rodeada de una aura maligna, se pondría de pie y posteriormente convocaría a la verdadera lanza sagrada de la diosa. Esta le diría a Jill que para la lanza que había roto y hundido en el mar, se necesitaba la falsa espada hecha del mismo material. Sin embargo, su hermano ya la había traído hasta aquí y estaba en manos de Lord George, así que vino a recuperarla. Sin embargo, no se la devolvería con tan solo pedirla. Él desconfiaba mucho del reino de Kratos, así que convertido en monstruo intentó matarla a ella, que estaba en la capital. Jill ahora tenía todo claro, pues sabía que Varys era la verdadera enemiga, así que convocando a Raven en su modo de espada, la amenazaría. Varys, sin embargo, con una sonrisa le diría que al fin se había convertido en la consorte dragón, pero debía de tener cuidado, pues no fueran a ejecutarla de nuevo. Jill quedaría sorprendida de que lo supiera. Varys, por su parte, le preguntaría qué le sucedía mientras la llamaba cuñadita. También le diría que pretendía quedarse con el emperador dragón por el bien de su hermano. Jill se preguntaría a qué se refería. Varys continuaría diciendo que la vez pasada no había logrado salvarlo. Entonces, ¿cómo es que ahora realmente querría salvarlo? Ella, que no era más que un peón del emperador dragón. Jill de inmediato le diría que se había convertido en la consorte dragón por su propia voluntad. Además le diría que su majestad la necesitaba y ella decidió corresponderle. Varys, no obstante, le preguntaría de vuelta si acaso su hermano no la necesitaba. Le aseguraría que muy probablemente abandonaría al emperador como lo hizo con su hermano por su propia voluntad. Jill dudaría brevemente mientras recordaba lo que ocurrió en los últimos instantes de su otra vida. Jill finalmente le diría que había prometido hacerlo feliz, y aunque fue tonta al preguntar, ya no le interesaba un hombre al que ya había abandonado. Aceptando hacia el reto, le diría que no lo entregara a su majestad y que volvería a hacerla a pedazos. Declaró que destruiría esa lanza, su cara presumida y ese amor que tantos problemas les había causado. Varys ahora lanzaría un potente ataque que Jill a duras penas pudo bloquear. Raven le diría que era demasiado poder y que debían regresar. Jill, sin embargo, necesitaba primero hacer algo. Entonces lograría observar una imagen donde Varys se encontraba junto a Geralt. En ese momento, Jill aparecería en la punta de una de las torres de la capital. Raven enseguida la regañaría por hacer locuras. Jill se disculparía de inmediato, pero le diría que no era necesario haberla transportado hasta ese lugar. Mientras tanto, Jadis estaría pronunciando un discurso en el que indicaba que, por la larga historia de los matrimonios entre la familia real y los ducados, la familia imperial Rape conservaría su estatus actual, aunque sabía que esto podía generar cierto rechazo y que en el futuro algunos podrían surgir asegurando ser el verdadero linaje imperial. Declaraba que eso era la voluntad del dios dragón Rape y decisión de él como emperador dragón. Rape seguiría regañando a Jill, quien de repente le revelaría que podía ver el futuro. Sin embargo, esto no sorprendería a Rape, ya que tenía conocimiento de ello y parecía que su futuro estaba relacionado con la diosa. Jill, sin embargo, le pediría que no le dijera nada a Jadis. Rape aceptaría, asegurando que él, al igual que Jadis, era bueno guardando secretos. Así, ambos observarían cómo la gente alababa al emperador. Raven enseguida le diría a Jill que todo eso había sido gracias a ella, por lo que le agradecería por elegirlo. Mientras ella siguiera con él, estaba seguro de que sería un gran emperador. Jadis ahora, mientras decía que esto no era para él, sacaría un altavoz para dar un anuncio importante. Les diría que hace poco se había casado con una niña que acababa de cumplir 11 años. Añadiría que su esposa es lindísima y realmente genial. Además, planeaba tener 10 hijos con ella. Así, la familia imperial Rape seguiría creciendo, por lo que no deberían preocuparse. Les aseguraba que serían felices para siempre y que esperaba contar con su apoyo. Jill, sin dudarlo, se lanzaría desde lo alto hacia los brazos de su majestad, pues sabía que él lo haría la chica más feliz del mundo entero. Además, estaba segura de que este futuro no se volvería a repetir, por lo que no lo dejaría ir. Así, Jill tomaría ahora el altavoz para anunciar que ambos serían felices por el resto de su vida. Sin más,
Además, nos darían un breve vistazo a aquel huevo de dragón que sorpresivamente había comenzado a romperse.